Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy desde Córdoba, una de las ciudades más bellas de toda España. El lugar más famoso de Córdoba es su mezquita catedral. Visitarlo es imprescindible, así que no dejes de hacerlo si vienes a Córdoba. Ya le hemos dedicado un video completo y te dejamos el link en la descripción. Así que hoy vamos a descubrir todo lo demás que hace única esta ciudad. Puentes romanos, patios llenos de flores, caballos andaluces y siglos de historia en cada rincón. El puente romano de Córdoba ha sido durante casi 2000 años la gran entrada a la ciudad. Construido en época romana, formaba parte de una de las principales vías del imperio. Por aquí pasaron comerciantes, ejércitos y viajeros durante siglos. Antes de entrar en el casco histórico, vale la pena recordar por qué Córdoba es tan especial. Hace más de 2000 años fue una importante ciudad romana. Era una ciudad rica y muy refinada culturalmente, capital de la provincia bética. Por ejemplo, aquí nació el filósofo Séneca, una de las grandes mentes del Imperio Romano. Siglos después, bajo el dominio musulmán, Córdoba se convirtió en uno de los grandes centros culturales del mundo, donde convivieron musulmanes, judíos y cristianos. En este ambiente destacaron figuras como el filósofo y médico musulmán Averroes, el también filósofo y médico judío Maimónides y el obispo y diplomático cristiano Rsemundo. Todos ellos fueron un reflejo de la colaboración entre culturas en Al-Ándalus. Con la desaparición del Califato de Córdoba y el surgimiento de los reinos de taifas, pero sobre todo con la conquista cristiana, esa convivencia armoniosa se fue reduciendo con el tiempo, hasta desaparecer, luego de la expulsión de los judíos y la conversión forzosa de los musulmanes. Volviendo al día de hoy, caminamos por el puente y en el centro encontramos al arcángel San Rafael, protector de la ciudad. Su figura recuerda la fuerte tradición religiosa y simbólica de Córdoba. La escultura fue colocada en el siglo XVII tras varias epidemias que afectaron a Córdoba. Al final vemos la puerta del puente, construida en el siglo XVI en época renacentista como entrada monumental a la ciudad, con motivo de la visita del rey Felipe II. Atravesar este punto es entrar en la ciudad histórica. En el extremo opuesto del puente se encuentra la Torre de la Calahorra, una fortaleza de origen islámico que defendía la entrada sur de la ciudad y controlaba el acceso por el río Guadalquivir. Junto a la puerta del puente vemos el triunfo de San Rafael levantado en el siglo XVII. Este es uno de los muchos monumentos dedicados al arcángel protector de la ciudad y erigidos como símbolo de agradecimiento y protección tras épocas de epidemias y dificultades. Si hay algo que representa la vida cotidiana cordobesa son sus patios, una de las esencias de la ciudad. Todos los años en mayo se celebra la fiesta de los patios de Córdoba, donde se seleccionan los patios más hermosos de toda la ciudad. Los patios nacen de una tradición antigua adaptada al clima caluroso del sur. Casas construidas alrededor de un patio interior que permite ventilación natural y frescor. Con el tiempo, estos espacios se transformaron en auténticos jardines domésticos. Macetas de colores colgadas en paredes blancas, geranios, jazmines, bugambilias y pequeñas fuentes crean un microclima fresco y silencioso en contraste con el calor exterior. La tradición de los patios se transmite de padres a hijos. Durante el festival anual, los vecinos abren sus casas al público. Pero incluso fuera de esa época, se pueden encontrar patios visitables que muestran el orgullo y el cuidado que los cordobeses dedican a esa tradición. Cada patio tiene personalidad propia, algunos más íntimos, otros más monumentales, pero todos reflejan una mezcla de herencia romana, islámica y andaluza. Esta escultura, en uno de los barrios de la ciudad, refleja la tradición de los patios donde las flores y el cuidado del espacio se transmiten de generación en generación, formando parte de la vida cotidiana de la ciudad. Representa a un abuelo y su nieto colocando macetas, una imagen muy típica de Córdoba.
Nuestro recorrido continúa hacia las caballerizas reales de Córdoba. Las caballerizas fueron fundadas en 1570 por orden del rey Felipe II. El objetivo era ambicioso: crear el caballo perfecto. El edificio sorprende por su arquitectura: largas naves abovedadas de piedra, arcos simétricos y una atmósfera tranquila que recuerda su pasado real. Aquí nació oficialmente el caballo andaluz o pura raza española, seleccionado por su elegancia, inteligencia y capacidad para la doma. Durante siglos, estos establos fueron un centro ecuestre de referencia en Europa y hoy sigue mostrándonos la importancia que tuvo el caballo en la historia militar y cultural española. Muy cerca encontramos el Alcázar de los Reyes Cristianos. Aunque estaba cerrado durante nuestra visita, su exterior ya deja ver la importancia histórica del lugar. Fue residencia de los reyes católicos y escenario de decisiones clave durante la Reconquista. Sus murallas y torres reflejan la transición entre la arquitectura islámica y la cristiana. Vamos a hacer una pausa para recomendar el lugar donde nos alojamos. Su nombre es Córdoba Esencia y es un apartamento a solo 10 minutos caminando del Puente Romano. Nos encantó por su comodidad y sobre todo por la atención de los dueños. Te dejamos el link en la descripción. Ahora nos dirigimos a la Judería, el barrio judío de Córdoba, pero antes de llegar allí pasamos por las antiguas murallas de Córdoba. Las murallas corresponden sobre todo a la época islámica, pero se continuaron usando como barrera defensiva después de la conquista cristiana. Cerca de la Puerta de la Luna vemos la estatua de Averroes, nacido en Córdoba, uno de los grandes pensadores del mundo medieval que interpretó y difundió la obra de Aristóteles en Europa. Caminamos por una serie de callecitas estrechas y sinuosas para adentrarnos en la Judería, uno de los barrios medievales mejor conservados de España. Aquí vivió durante siglos la comunidad judía cordobesa, una de las más importantes de la península. Un lugar importante de la Judería es la Sinagoga de Córdoba, construida en el siglo XIV y una de las pocas sinagogas medievales que se conservan en España. Lamentablemente, la sinagoga cierra a las 3 de la tarde y en esta visita no pudimos verla, así que te mostramos una foto que tomamos en una visita pasada. A pocos pasos de la sinagoga encontramos la estatua de Maimónides. Podrás notar que hay partes de la estatua más pulidas que otras. La tradición dice que si tocas las manos de la estatua, atraerás sabiduría. Si tocas el libro, conocimiento. Los pies para tener buen camino en la vida. Y algunos incluso tocan la cabeza en busca de un poco más de inteligencia. Ronald estuvo 3 minutos tocando la cabeza. En la Judería también encontramos el Zoco de Córdoba, que tiene su origen en la época islámica, cuando era un espacio dedicado al comercio y al trabajo de artesanos. En estos mercados se vendían productos locales y se desarrollaban oficios tradicionales. Hoy el Zoco se ha transformado en un centro de artesanía donde todavía se pueden ver talleres en activo manteniendo vivas técnicas como la cerámica, el cuero, la plata o la filigrana, conectando el pasado con la Córdoba actual en un bello entorno. Perderse por las callecitas del barrio judío es parte de la experiencia, con sus paredes blancas, sus placitas y rincones estrechos y ese encanto andaluz tan característico. Una de las más famosas es la Calleja de las Flores, muy popular entre los turistas por su vista enmarcada de la torre de la catedral al fondo. Por supuesto, paramos allí para tomarnos una foto. En los alrededores hay pequeñas tiendas siempre muy animadas. También hay lugares con historia, como el Hospital de San Sebastián, al que pertenece esta magnífica puerta. Para cerrar nuestro recorrido, volvemos a la Torre de Calahorra, al final del Puente Romano. En el interior de la torre se encuentra el Museo Vivo de Al-Ándalus, un espacio dedicado a explicar la historia de Córdoba y la convivencia entre culturas durante la Edad Media. A través de maquetas, recreaciones y audiovisuales, el museo muestra cómo era la ciudad en distintas etapas, desde su desarrollo bajo dominio musulmán hasta los cambios tras la conquista cristiana.
Las maquetas permiten ver cómo evolucionó Córdoba a lo largo de los siglos, ayudando a entender su importancia como centro cultural y de conocimiento. También se destacan los avances en ciencia, medicina y filosofía, así como el intercambio de ideas entre musulmanes, judíos y cristianos. Luego subimos a lo alto de la torre, donde vemos esta vista del puente romano y la parte antigua de la ciudad. Con esto terminamos. Nos encantó Córdoba, una bella ciudad donde las culturas se superponen y donde cada rincón cuenta una historia. Esperamos que te haya gustado este video. Y como siempre te decimos, si quieres más guías sobre cómo mudarte, vivir o retirarte en España, o que te mostremos paseos como este, suscríbete al canal, dale like a este video y déjanos tus preguntas en los comentarios. Hasta la próxima.